Bueno, volví de vuelta por acá. Ahora ya no es tan específicamente para la gente que está haciendo ese trabajito conmigo. Ya voy a tomar un poco más de amplitud y decirles que en ese video me se ve como 4 mates. Y que después de que terminé el video se nota que la yerba no había logrado. Por eso cebaba y no terminaba nunca de quedar como lleno, porque bueno, porque la yerba seguía absorbiendo líquido. Bueno, después que terminé el video me tomé todos esos mates todos juntos. Me vienen ganas de tomar mate, me cebo el mate, parece que una parte mía se acomoda toda para tomar el mate, pero después hay una parte que quiere seguir hablando. Entonces, en la parte que quiere tomar el mate y la parte que quiere seguir hablando, como la boca tiene esa doble posibilidad de permitir que algo entre y de permitir que algo salga, bueno, las palabras que quieren salir pueden más que el mate que tiene ganas de entrar o que yo quiero hacer entrar. Así que bueno, después que corté me tomé todos esos mates todos juntitos. Bueno, decirles eso entonces, que yo tengo que tomar el mate medio frío también, así que lo tengo que dejar enfriar un poco y ahora ya está en esa temperatura en que lo puedo tomar. Decirles lo siguiente. Volviendo a esto. A sentir sobre esto de la presencia. Por ahí yo escucho mucha gente que con determinadas técnicas puede sentir que se coloca en ese punto y que logra a través de determinadas técnicas presencia. Presencia sin necesidad de rescatarse de todo esto. Que parecería que con una técnica de meditación se sitúan en determinado lugar y logran una forma de presencia sin necesidad de ver lo que no está presente. Y a mí me resulta muy raro. Es como que mi cabeza no logra entender cómo puedo de alguna forma sentir que a través de una técnica donde yo me siento en un proceso de meditación ciega. Hay procesos de meditación donde yo solamente me puedo sentar ahí y puedo empezar a ver todo esto. Hay técnicas de meditación que de verdad me permiten entrar en situaciones donde la información de todo esto me aparece. Eso me parece buenazo. Que se llegue a un nivel de meditación donde yo me siente acá y en ese estado de presencia yo pueda pensar en naturalmente sentada en este punto, pueda sentarme ahí en ese punto y naturalmente pueda percibir lo que tengo en los 4 cuadrantes. En los 4 cuadrantes que forman mi espacio, el espacio que habito. ¿Tá? Entonces puedo empezar a ver lo que me jala para atrás, lo que de atrás me empuja, lo que me jala para adelante, lo que de adelante me frena. Fíjense, cuando hay mucha fuerza que me jala para atrás, voy a tender a la depresión. Cuando de alguna forma lo que me jala son estos futuros, voy a tender a la manía. Entonces, cuando estoy más depresivo, voy a estar ¿dónde? Voy a estar acá. Fíjense, por ejemplo, lo que le puede pasar a un hijo. A un hijo que tiene que cumplir los sueños de los padres.
parentificación típica de un hijo que tiene que cumplir los sueños de los padres. No cumple el suyo, pero está permanentemente trabajando para cumplir los sueños de los padres. O de los abuelos. ¿No? O está tomando un encargo de los abuelos o de los bisabuelos. ¿No? Los abuelos o los bisabuelos se quedaron con ganas de hacer justicia. ¿No? Los abuelos, por ejemplo, o bisabuelos o tatarabuelos se quedaron con ganas de hacer justicia ante lo que experimentaron como una enorme justicia. Eso se transmitió de los bisabuelos a los abuelos, de los abuelos a los padres y de los padres a nuestros hijos. Y entonces nuestro hijo se vuelve un justiciero. Y como justiciero puede volverse político, que quiere hacer una política justa, puede volverse abogado, que quiere hacer justicia, puede volverse juez. ¿No? Puede querer volverse político para poder utilizar la política como un instrumento de justicia, sin haberlo pasado por acá. Puede volverse político, puede volverse abogado, puede volverse juez. Personas acá atrás que quisieron estudiar y no pudieron. ¿No? Acá hubo una persona que tuvo el sueño de haber querido ser abogado y no pudo ser. Y acá los hijos terminan cumpliendo el sueño de ser abogado sin haber pasado por acá. ¿Se entiende la diferencia? Es como que va a intentar cumplir el sueño de forma directa, sin haberlo pasado por acá y sin haberlo actualizado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Diferente es si este sueño reparador que genera una fantasía compensatoria, va directo en vez de venir y hacer este proceso. ¿No? Lo observo, lo traigo para acá y de acá lo saco a través de mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces ya esto no funciona desde acá, ni me jala para acá. Entonces, ahí es donde vemos la parentificación. La parentificación que me tira para atrás y hace que yo no pueda generar mi propio destino, es porque me estoy haciendo cargo de alguno de este pasado traumático, del cual yo me hago cargo, para que mi mamá o mi papá vayan más livianos. Entonces yo hago una depresión y me coloco acá. ¿No? Hago una depresión y me coloco acá y no me hago cargo de mi destino. Y cuando hago una depresión y me coloco acá para no hacerme cargo de mi destino, o acá, o acá, o acá, y no logro poder concretar algo que late fuerte en mí, supongamos cualquier cosa que yo siento que en mí late y late y late y no la puedo terminar de concretar, ¿ah? Puede estar implícito de que hay algo acá, de que alguno de mis antepasados tiene la expectativa, ¿no?, colocada en que alguien de la progenie se haga cargo de lo que yo no completé. Y se lo pongo como encomienda. No se lo entrego para que lo procese y lo resuelva, sino que se lo pongo como encomienda. Y le encomiendo que hagas eso sin pasar por acá. Entonces, ¿cuánto nos tenemos que desabrochar de todo esto y también de todo esto
Y desabrocharse no es cortar con eso, sino aprovecharlo. Desabrocharse para aprovechar. Entonces, yo no puedo decir, volvemos de vuelta al estar mal y al estar bien. ¿Yo estoy o no estoy? Y cuando estoy identificada con lo que estoy, estoy. Y cuando estoy identificada con lo que no estoy, no estoy. Porque estoy ¿qué? Estoy por acá, que es no estar. No estar en mí. Pero también puedo estar acá. Y a veces cuando estoy acá, puedo estar en una fase maníaca y puedo estar feliz porque siento que estoy cumpliendo maravillosamente con los sueños de ellos, las fantasías de ellos. De todas formas, ni acá estoy. Mi estoy es cuando estoy acá y no sé cuánto tiempo estoy acá. Pero mi estoy está acá. Generalmente cuando en vez de estar en mí, estoy perdido, o estoy hallado o encontrado en mí, o estoy perdido. No hay otra. ¿Ah? Y cuando estoy perdido puedo entregarme a seguir perdido o puedo poner, no puedo sentir dentro de mí el propósito de encontrarme. ¿Estoy presente o estoy perdido? No hay otra cosa. No hay una historia estoy bien o estoy mal. Estoy presente y estoy acá. Entonces no estoy ni depresivo ni maníaco. Estoy. Simplemente estoy. Y a eso no le llamo estoy bien. Porque generalmente la gente le llama estar bien ¿a qué? Hasta ahí, a estar acá. Cuando creo que estoy cumpliendo el sueño ajeno. Entonces estoy cumpliendo el sueño acá, ajeno, y acá me estoy volviendo, cumpliendo el sueño de este, ¿no? Y parece que acá estoy bien. Y voy teniendo éxito, y esto y lo otro. Y estoy cumpliendo ese sueño que venía de acá, esa fantasía. Y parece que estoy bien, y de golpe estoy bien, pero me agarró un cáncer. ¿Quién está libre de esto? Nadie. Porque ya les digo, el porcentaje de nuestro estar acá es en general, en esta cultura, es mínimo. Nuestro porcentaje de estar acá es mínimo. Entonces yo necesito sacar el estoy bien y el estoy mal. ¿Estoy presente o estoy perdido? Porque el estoy mal generalmente refiere a estar abrochado con un trauma del pasado. Y el estoy bien puede significar. Ese bien, ese estar espectacular, puede significar estar cumpliendo exitosamente un sueño de un ancestro. Hasta que se pincha el globo. Entonces, para mí la historia es estoy y no estoy. Y simultáneamente tengo una parte de mí que está acá y que es el estoy. Y hay otra cantidad de partes nuestras que están perdidas y que son las que tengo que rescatar. ¿Se entiende? Entonces acá vengo a esta historia de la diferencia que hay, de las finas diferencias que hay entre estoy mal y estoy bien. ¿No? ¿Por qué yo evito el estoy mal o el estoy bien? Y sí puedo hablar de infierno, purgatorio y paraíso. Sintiendo que no es lo mismo. Ya les digo, estoy mal puede significar que yo estoy ubicado, ¿no? ¿Dónde? Estoy perdido, ubicado acá, o acá, o acá.
y de acá mirando para allá, 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 no sé para dónde, ¿está? Entonces estoy mal. No, no estoy en mí. Estoy perdido, no estoy en mí. Estoy súper bien, fascinante. ¡Ay, qué éxito! ¡Qué alegría! Estoy cumpliendo mi sueño. ¿Estoy cumpliendo mi sueño? Estoy cumpliendo los sueños de este. Entonces, ahí es donde decimos que este estar acá la parte que está acá está en un estado de serenidad plena. Pero no hay ni euforia ni depresión. Hay un estado de serenidad plena. Una serenidad plena que tiene un cierto nivel de neutralidad. Y es un observador que desde esa serenidad plena puede ver la parte que está brochada acá y acá, la parte que está brochada acá y acá, la parte que está brochada acá y que viene acá, la parte que está brochada acá y remite acá. Entonces, estar perdido es estar en el infierno. Sobre todo si estamos perdidos, ¿dónde? Si estamos perdidos, ¿no? En los terribles, en la trama de los terribles dramas de los antepasados. Ahí estoy en el infierno. ¿Qué sería el purgatorio? El purgatorio sería este proceso. El purgatorio sería este proceso, por el cual yo me rescato de todos esos infiernos, que fue la tragedia de Juan, de Marta, de Raúl, de Julieta. O de Campos. La tragedia de todos los que murieron en una catástrofe, en un tsunami. La tragedia de todos los que vivieron, ¿no?, aplastados por un volcán, como fue mi caso. La tragedia de todos los que murieron en una guerra. Porque pueden ser particulares individuales o particulares grupales. Un grupo de, un campo mórfico de. Entonces, sí, cuando yo, en vez de estar en mí, estoy intrincado con la trama del drama o de la tragedia de un antepasado o de un grupo de antepasados, sí, yo estoy en el infierno. Hasta que me puedo rescatar a través de este proceso, que viene a ser un proceso de purgación o purgatorio, donde el dispositivo de procesamiento se pone a funcionar. Entonces ahí es donde ¿qué? Es donde yo llego a mi paraíso, a mi cielo, que no es esto, que no es este estado maníaco, que es un estado de serena plenitud, que cuando logramos por instantes estar acá lo reconocemos. Es una paz profunda, una serenidad y una paz profunda. Una serenidad y una paz profunda muy asentada en uno mismo. No sé cuánto dura. No sé cuánto dura, porque la historia tampoco es que... Si yo me quedo acá y me congelo en un estado de pseudo presencia, todo esto desaparece. Bueno, esto pasa un poco como al grabar de forma tan así, tan casera. Aparece una llamada y el video se corta. Y bueno, y tengo que retomarlo de vuelta y después veré cómo lo engancho. Sin duda va a quedar ahí un enganche raro, ¿tá? Les decía, ¿qué?
En esta resignificación, estar perdido por acá, estar perdido por aquí, estar perdido por ahí, es estar en un estado, es estar tomado por el pasado traumático, es estar tomado por el drama del trauma, por la tragedia del trauma, y se vivencia como un infierno, al cual yo le voy a aplicar esta actitud, ¿no? Al concebirme como un dispositivo procesador de pasado, ¿está? Que yo le voy a llamar el purgatorio. Y me voy a instalar acá. Y acá todo eso lo voy a actualizar. Y desde aquí voy a salir a caminar. Como dice Heilinger, un paso por vez. ¿No? Entonces, esto ha sido todo un tema de estos últimos días. ¿No? Ha sido un tema, todo un tema de estos últimos días, que tiene que ver con esto. Si estirando un poquito más. Ahí parece que sí. Gran pregunta. Veíamos el otro día que cuando yo observo desde el tercer plano, si yo observo desde el tercer plano con atención, yo puedo ver entre telones, atendiendo y observando, yo puedo ver entre telones, que son estos. Son cosas que viví y que decidí olvidar. Los entretelones son cosas que yo viví y que decidí olvidar. O sea, que de alguna forma quedaron escondidas, porque desde el olvido neurótico y por un acto de sobrevivencia, el olvido neurótico hace que olvidemos determinadas cosas cuando no estamos en condiciones de poderlas observar y podernos hacer cargo. Todo eso rojito vendría a ser lo que yo decidí olvidar, gracias al olvido neurótico que me hace olvidar, ¿no? Eso no es la trastienda, ¿no? Y yo eso lo puedo observar desde el tercer plano, ¿no? Entonces sí, claro que hay un error de percepción de la realidad, ¿no? Un niño, por ejemplo, que se olvida que lo violaron. Hay un entretelón, ¿no? Hay un entretelón, algo que decidió olvidar. Un niño que, por ejemplo, decidió, su psiquis decidió olvidar, es su psiquis, que para preservar a ese niño decide
hacer clic y olvidar para poder sobrevivir. Por eso los niños hasta los 5, 6, 7 años no tienen recuerdo de tanta cantidad de situaciones esquizofrenizantes a las que los sometemos. Y para no hacer una esquizofrenia, para no generar una esquizofrenia cuando todavía no tienen recursos para integrar cosas tan fragmentadoras, opera el olvido neurótico. Un niño, por ejemplo, que decidió olvidar, ¿no? Por ejemplo, me pasó una persona que le costaba muchísimo leer y que no quería leer libros para nada, no podía leer. Y en algún momento descubrió que esa dificultad enorme de leer tiene que ver con que en la escuela, en aquellos tiempos en que se mandaba a pararse frente de la clase con el libro abierto y leer para toda la clase en voz alta, y que además estaba mucho el castigo, ¿no?, a esa niña, ¿no? La maestra se empezó a burlar de ella y junto con ella se burló toda la clase. En una actitud muy, pero muy dolorosa. La niña nunca más tomó un libro. No pudo tomar un libro ante tremenda burla. Pero se olvidó de ese episodio, ¿no? Su psiquismo instaló el olvido neurótico y todo eso quedó ¿dónde? En el olvido. Eso no es la trastienda. Sin duda que a partir de ahí, de esa situación, la persona dice, no me gusta leer. No me gusta leer. No me gusta estudiar, no me gusta leer. Y ahí aparece el no me gusta. Debajo de un no me gusta generalmente hay uno de estos entretelones. Hay alguna frustración que de alguna forma hace que algo no te guste. Lo cual no quiere decir que tú no elijas algunas cosas que de alguna forma te resuenan más y que de alguna forma las sentís como una necesidad. E inmediatamente nos aparece, eso me gusta, ¿no? En vez de sentir, voy hacia eso porque de alguna forma, porque soy capaz de ver que eso me atrae. ¿No? Hay cosas que me atraen y hay cosas que me repelen. La atracción, lo que me atrae y lo que me repele. ¿Cuánto de lo que me atrae me lleva a una fantasía compensatoria? Y me da una sensación de falsa completud. Porque estoy cumpliendo, como decíamos en la parte anterior, algún sueño de algún ancestro. Y cuánto de lo que me repele tiene que ver justamente con alguna de estas cosas que quedaron escondidas entre telones por el olvido neurótico. La trastienda es otra cosa, como ya lo vimos. La trastienda es cuando yo decido observar desde acá. Cuando yo decido olvidar desde acá y yo recupero este recuerdo, cuando yo recupero ese recuerdo, es posible que cuando yo recupero ese recuerdo, este recuerdo que recupero me lleve a esta trastienda. Y entonces la trastienda va a ser esto. Entonces hay una fase de recuperar el recuerdo.
Recuperar el recuerdo es recuperar el evento. Pero el evento me dice el por qué. ¿Por qué esa niña no podía leer? Pero me dice el por qué qué. El por qué de acá. Porque la maestra se burlaba de ella. Pero hay otro por qué, que es el que da el para qué. Que está en la trastienda. ¿Cuál es la historia que había en ese campo o que se mostró en ese campo, dentro de ese campo de esa clase? Sobre los burros y los ignorantes. ¿A qué otra historia puede llevar eso? Esa valoración de que unos son burros y otros son sabios. ¿Cuál es en la trastienda eso que aparece entre los burros y los sabios? En las escuelas, donde estaba la clase de los, la fila de los adelantados y la fila de los atrasados. ¿A dónde nos remite eso? ¿A qué trastienda nos remite eso? ¿Cuándo empieza a aparecer esto de los atrasados y los adelantados? ¿Y a qué escena nos remite eso? ¿Y qué se puede empezar como a revisar acá? ¿Qué pasó en esa familia? ¿Qué pasó atrás? Acá está el evento que la niña decidió olvidar. Y dijo, nunca más estuvo. Era una muchacha brillante. Una muchacha brillante. Y bueno, y como no le gustaba estudiar, nunca tenía un libro en su casa no había libros, por lo tanto, tuvo hijos que también sus hijos se criaban sin libros, en su casa no habían libros, se consiguió un marido que no leía, en su casa no habían libros de ningún tipo, y por lo tanto, sus hijos no se familiarizaron con los libros y con el leer, y ahí se genera toda una línea de tiempo, ¿no? Individual y familiar, ¿no? Todo un escenario y una historia y una película donde los libros no están existentes. Bueno, la niña puede, por ejemplo, recordar esto. La persona mayor, ¿no? Cuando de alguna forma, supongamos que esa persona mayor la llaman porque sus hijos fracasan en la escuela. Y a partir de ahí empieza a llevar a sus hijos a un proceso terapéutico, pero el proceso terapéutico hace que ella tenga que ir a un propio proceso terapéutico. Y en ese proceso terapéutico recuerda esa situación, esa escena donde una maestra se empezó a burlar de ella y junto con ella todos los compañeros. ¿A qué puede remitir? ¿A qué otra escena puede remitir? Del inconsciente familiar, que se va a seguir repitiendo, del inconsciente local, ¿no? Del inconsciente de la nación, inclusive del inconsciente colectivo de toda la humanidad. ¿A qué trastienda puede remitir? Y acá es donde se puede ver la trastienda. Esa es la diferencia entre los entretelones, que es algo que me sucedió y que el olvido neurótico decidió olvidar para evitar una esquizofrenia. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto no se puede empezar a... No se puede, todo esto que son los entretelones no se pueden empezar a abrir a ciegas y a lo loco. Se necesita
el acompañamiento. Se necesita un claro acompañamiento de un profesional que sepa acompañar ahí. ¿Se entiende? ¿No? Un profesional que mirando desde de afuera puede hacer un acompañamiento. Bueno, este dejó de andar. Este se gastó. No, tiene. Bueno, veremos después de hacerlo funcionar. Oh. Ahí anduvo. ¿Está? Cuando de alguna forma podemos empezar a abrir estos paquetes de memorias reprimidas sin estar recibiendo el cuidado y la ayuda de alguien que sabe manejar unos instrumentos. ¿No? La gente que fuma marihuana y que no se da cuenta que pueden abrirse todos estos paquetes, ¿no? Y que se pueden abrir más paquetes de los que su propia neurología puede procesar. Y como eso, mucha cosa más. ¿No? Empezar a hacer registro. Hay gente, por ejemplo, que empieza a hacer respiración, hiperventilación en la casa, sola. O tanta cantidad de cosas, ¿no? Y ahí hay un nivel de omnipotencia muy grande en la gente que cree que no necesita de un profesional, que por supuesto también se puede equivocar, pero se va a equivocar menos que vos solo. La gente que empieza desde el lugar del yo solo puedo, y agarro un librito, agarro un tutorial y empiezo a hacer respiración, hiperventilación y aplicar técnicas de bioenergético, de esto y lo otro, a solas, sin un profesional, que también se puede equivocar, pero se va a equivocar menos que vos, seguro. Entonces, en esta trastienda, por ejemplo, se puede llegar a ver la identificación, por ejemplo, con elementos de un inconsciente local, donde, por ejemplo, determinadas clases no podían estudiar. Y de alguna forma, el intento de querer estudiar recibió la desaprobación total del pueblo. Hay películas, por ejemplo, de negros queriendo llegar a la universidad, ¿no? De negros queriendo llegar a la universidad y sufrir todo tipo de situaciones muy, muy jorobadas, ¿no? Entonces, detrás de esto, de la escena desencadenante, ¿no? Que de alguna forma es la que se decide olvidar. Sí, desencadenante, conflicto desencadenante y conflicto programante también son muy relativos. Porque el conflicto desencadenante acá puede ser el que me hizo recordar el entretelón. Pero este entretelón, al recordarse, actúa como desencadenante de este. Ahí es como se van produciendo, ¿no? Resulta que el conflicto desencadenante acá es que mi hijo, me llama la maestra de mi hijo, que mi hijo no está teniendo dificultades en estudiar. Ese es el conflicto desencadenante, que me llega a ver el conflicto programante que yo como madre tuve cuando era niña y se burlaron de mí. Pero esto actúa a la vez como conflicto desencadenante de este conflicto programante, que es un conflicto programante más amplio y que no tiene que ver con una experiencia que viví yo. Esto en general es memoria que está en el campo mórfico, que no responde a una experiencia vivida por mí. Esta memoria también está en el campo mórfico, pero refiere a algo que yo viví
y sobre lo cual operó el olvido. Acá, esto yo no lo viví. Acá en todo caso hay un olvido de todo el árbol, pero no de mí. No es un olvido individual. ¿Está? Entonces hoy una compañera me decía, pero y caramba, ¿por qué caramba vamos a tener que seguir y seguir y seguir? Y es una cosa que yo escucho muchísimas veces. Pero entonces vamos a tener que seguir en proceso la vida entera. Esa pregunta yo no la entiendo. Mientras estés vivo vas a tener que respirar. Y por ahora, mientras estés vivo vas a tener que comer. Salvo que te vuelvas una persona que decida no comer, pero vas a necesitar un montón, ¿no?, de forzudos que hagan lo que vos no haces, ¿no? Entonces vas a decidir no comer y no comiendo te vas a sentir muy feliz y vas a acceder a unos niveles de felicidad enorme, pero vos en esa felicidad no vivís en el medio del monte, a la intemperie. No, no. Vivís en una maravillosa casa donde tenés un montón de forzudos y forzudas que hacen por vos todo lo que vos no podés hacer. Pero si ellos hacen todo lo que vos no podés hacer para que vos seas feliz, ellos no pueden acceder a la felicidad que vos accedés. Porque ¿qué pasa si todos esos forzudos que hacen lo que vos no hacés, ¿no? Si esos forzudos que hacen todo lo que vos no hacés también deciden sentarse un buen día y dejar de hacer, dejar de comer,